1965, en el match de candidatos jugado en Yugoslavia, se enfrentan con las piezas blancas Mijail Tal versus piezas negras Ben Larsen, uno de los mejores jugadores del mundo de la época. Inicia el mago de Riga con E4, Mijail Tal, responde Ben Larsen, el gran maestro danés, con C5, caballo F3, caballo C6, estamos ya viendo una siciliana D4, C por D4, caballo por D4, E6, caballo C3, D6 y alfil E3. Aquí, en otra partida de este mismo match, Mijail Tal había jugado G3 con la idea de jugar posicionalmente alfil G2, ¿verdad? Pero bueno, Ben Larsen igualó con demasiada facilidad. Así es que Mijail Tal juega alfil E3 para buscar nuevas alternativas. Caballo F6 juega las negras, F4, alfil E7, dama F3, enroque por parte de Ben Larsen, enroque largo por parte de Mijail Tal, dama C7, caballo del D al B5 amenazando a la dama, dama B8, G4, avalancha de peones por el flanco de rey, A6, ahuyentando al caballo, caballo D4, caballo por D4, alfil por D4, B5, G5, caballo D7, alfil D3, Mijail Tal ya empieza a afilar sus cuchillos apuntando contra el flanco de rey de las negras. B4 ahuyenta al caballo y aquí Mijail Tal juega caballo D5, la cual es considerada hasta el día de hoy una jugada bastante dudosa, que le brinda inferioridad en la posición y de verdad esto es, como dijo Robert Byrne respecto a esta partida, un rayo que rompe una verdadera caja de Pandora y que causa estragos combinativos en el tablero. Aunque claro, muchos dicen que la manera de refutar un sacrificio es aceptarlo, que es una vieja máxima, pero que sigue siendo verdad para algunos maestros. Ahora, por ejemplo, si no aceptara Ben Larsen este caballo y hubiese jugado algo como alfil de 8, entonces venía la maravillosa caballo F6 jaque y empieza a abrirse completamente todo y la posición del rey negro empieza a peligrar. Entonces este caballo de 5 de Mijail Tal, Ben Larsen acepta y juega E por D5. E por D5 juega las blancas y aquí juega F5 Ben Larsen y tal vez aquí se considera una jugada dudosa y una posible respuesta podría haber sido algo como G6 y según el termómetro de nuestro tablero era una respuesta apropiada porque le sigue dando ventaja en la posición a las negras. Pero este F5 ya es una posición que le brinda igualdad nuevamente a las blancas. Torre del D al E1, torre F7, H4, alfil B7 y alfil por F5. Las blancas recogen un segundo peón y por supuesto esto no es un sacrificio, puesto que al capturar la torre, entonces la torre de las blancas captura al alfil N7. Pero parece ser que en lugar de este alfil por F5, algo un poco más fuerte hubiese sido jugar un H5, manteniendo una ligera ventaja para las blancas. Pero es alfil por F5 lo que juega el mago de Riga, Mijail Tal. Ben Larsen juega torre por F5, torre por E7 y caballo E5. Aquí Ben Larsen devuelve la pieza además, aunque una resistencia un poco más firme en esta posición era jugar algo como un torre F7 y a un torre por F7, un rey por F7. Y tal vez le daba un poco más de resistencia a la posición de las negras. Pero es caballo A5 lo que juega Ben Larsen y parece ser que se puso más nervioso que testigo falso. Entonces devuelve la pieza para tal vez descongestionar un poco el ataque de las blancas. Dama E4 juega Mijail Tal amenazando a la torre de F5 y Ben Larsen
protege a su torre a la vez que ataca a la torre de E7 con dama F8. Descuida eso sí su alfil de B7. Veamos qué es lo que juega Mikhail Tal. Pero veamos qué hubiese pasado si en lugar de dama B8 jugaba algo como torre F7. A esto hubiese seguido torre por F7, caballo por F7. Y la jugada maravillosa aquí es G6, dándole una ventaja abrumadora a las blancas. Y a un H por G6, entonces un dama por G6. Y a un dama F8, entonces un torre G1. Y claramente la posición de las blancas ya es prácticamente ganadora. Superioridad de piezas absolutamente contra el punto G7. Pero bueno, es dama F8 lo que juega Ben Larsen, lo cual intenta sostener ahí a su torre de F5. F por E5, torre F4 amenazando a la dama. Dama E3, torre F3, sigue amenazando a la dama. Dama E2, dama por E7, dama por F3, D por E5, torre E1, torre D8, torre por E5, dama D6, dama F4, torre F8, dama E4, B3, A por B3, torre F1 jaque, rey D2, dama B4 jaque, C3, la posición de las negras ya empieza a ser algo desesperada, intenta buscar algún tipo de rendija en la posición de Mikhail Tal, las piezas negras, para evitar la derrota que parece inminente. Dama D6, alfil C5, maravillosa jugada, sacrificio de pieza. Dama por C5 y aquí está la continuación. Torre E8 jaque, torre F8, dama E6 jaque, rey H8 y ahora pone en pausa el video y encuentra la mejor continuación para Mikhail Tal con las piezas blancas. La jugada es dama F7, brillante jugada del mago de Riga y con esto Ben Larsen abandona la partida puesto que no tiene absolutamente nada que hacer para contrarrestar el mate que está amenazando Mikhail Tal. Espero hayas disfrutado de esta partida. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y por supuesto síguenos en nuestras redes sociales. La página de Facebook está en la descripción del video. Un abrazo, chau chau.